Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si usted recuerda, cuando Jesús terminó el primer retiro cristiano, Él resumió los asuntos que él había discutido allí en un veredicto. Él retó a la gente que había asistido a ese retiro, quienes decían por su presencia que querían ser parte de la solución y parte de la respuesta. Él les retó con esta pregunta: ¿qué tipo de personas van a ser ustedes? ¿Qué clase de solución van a ser? ¿Qué tipo de discípulos van a ser? Y él les dijo que habían estas posibilidades. Ellos podían ser de los muchos o de los pocos. Uno de los muchos que piensa que hay una vida fácil de ser la solución, la respuesta o su discípulo. Ellos podían ser de los falsos o de los verdaderos. Ellos podían ser de los que hablan o de los que hacen lo que él enseñó en la cima de la montaña. Ahora, cuando él resumió el retiro en un veredicto, él solo tuvo 12 personas que aceptaron ese reto, aparentemente, porque la narrativa del Evangelio de Mateo nos dice que al terminar el retiro, él solo tenía 12 discípulos. Él comisionó a esos discípulos para que fueran apóstoles, y la palabra apóstol significa enviado. Es algo así como un misionero. Hemos visto que Jesús era un visionario porque tenía una visión. Él era un misionero porque tenía una misión. En ese primer retiro cristiano, él estaba reclutando gente para que compartiera esa misión con él. Él estaba tratando de compartir su visión con la gente y hacerlos parte de su solución y parte de su respuesta. Podríamos decir que el retiro fue un éxito, porque él consiguió 12 personas. Y si uno estaba dispuesto a conocer a Jesús y a seguirle en esos términos, uno realmente estaba comprometido. Él pedía un elevado nivel de compromiso y él los recibió de esos 12 hombres. Así que él los comisionó para que fueran sus mensajeros especiales, sus misioneros. Note, mientras lee sobre la elección de los 12 y llega a la palabra discípulo, que había un costo implicado en ser discípulo. El capítulo 8 de Mateo, cuando ellos primero bajaron del monte, tenemos este pasaje, donde ellos vienen a él, diferentes personas, y le dicen a él: te seguiremos a donde quiera que tú vayas. Y él les dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es algo duro de decir, sígueme ahora. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Si me vas a seguir, yo tengo que ser tu primera prioridad. Antes que padre, que madre, esposa, hijos, nadie puede ser más importante para ti que yo en la faz de la tierra. Él pedía un alto nivel de compromiso. Cuando uno se da cuenta de lo que significaba ser uno de estos discípulos, y especialmente uno de los 12, quienes respondieron a la invitación al final del Sermón de la Montaña, es algo difícil de entender el nivel de compromiso que pedimos en nuestras iglesias hoy en día. Ofrecemos un cristianismo fácil, que no cuesta nada. Es hasta más difícil ser miembro de uno de los clubes sociales de la ciudad que ser parte de la iglesia. Eso es algo penoso. Ahora, es importante que nos familiaricemos con estos 12 hombres. Estos 12 hombres son muy importantes, no solo porque eran los únicos 12 que aparentemente respondieron al retiro, sino porque son un gran estudio. Es bueno memorizar la lista de apóstoles. Es bueno dividir las cosas para poder memorizarlas. Los primeros 4 apóstoles son 2 parejas de hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan también eran hermanos. Estos 4 hombres estaban en los negocios juntos. Ellos trabajaban juntos. Así que siempre recuerde que esos 4 van juntos. 2 parejas de hermanos y eran compañeros de trabajo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé siempre son nombrados juntos también, tal como Tomás y Mateo. Quizás tenían un sistema de pares. El Señor los había dividido de 2 en 2 aparentemente. Felipe era un hombre de negocios, comerciaba con caballos, con transporte, y si viviera hoy en día quizás sería un vendedor de autos. Bartolomé era probablemente Natanael, si uno compara las listas de los apóstoles. Y Natanael parece ser el único de los apóstoles que era un hombre completamente santo cuando conoció a Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús lo conoció? Él dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Y Natanael le dijo, «¿De dónde me conoces?» Y Jesús le dijo, «Cuando estabas debajo de la higuera te vi». Aparentemente Natanael tenía su devocional bajo la higuera por años y tenía momentos maravillosos con Dios allí. Nadie sabía eso, sino solamente Dios y él. Y cuando Jesús le dijo eso, él le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Eso le probó todo, porque Jesús sabía lo de la higuera. Uno podría llamar eso la comunión de la higuera. Natanael tenía un lugar donde se encontraba con Dios. Él era un hombre muy espiritual cuando Jesús le conoció. Tomás, por su parte, era un intelectual. Hacía muchas preguntas, pero no lo subestimemos. Él era un hombre muy comprometido también. En una ocasión, cuando parecía que Jesús iba a regresar a Jerusalén, en un tiempo en que lo hubieran matado, fue Tomás quien dijo, «Vamos y muramos con él». Él fue quien dijo eso. Él estaba comprometido con Jesús, pero él era un intelectual. Mateo era un recaudador de impuestos, era un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos quien colectaba los impuestos para Roma de sus hermanos judíos. En otras palabras, esto significa que él era un traidor. Él trabajaba para Roma. Estaba vendido a los conquistadores y usted puede notar en estos evangelios que se menciona pecadores y publicanos. Esto no quiere decir que los publicanos no eran pecadores. Significa que eran una clase específica de pecadores en sí. Los publicanos eran verdaderamente odiados por los judíos, y Jesús tuvo a uno de ellos entre los 12. Esta próxima ayuda que le daremos para memorizar a los apóstoles es los 4 últimos nombres de hombres que fueron duplicados en la lista de los 12. Había otro Simón, por ejemplo. El nombre de Pedro era Simón también, así que este otro Simón era llamado Simón el Cananista o Simón el Celote. Esto significa que él era la antítesis de Mateo, él era un patriota, él pertenecía a los celotes,
quienes creían en continuar la resistencia contra el Imperio Romano, aunque estuvieran conquistados por ellos. A veces uno se pregunta, ¿qué podían haber conversado Mateo y él al caminar esas sendas polvorientas de la Tierra Santa? No aparecen como compañeros en pareja en la lista, pero aparentemente cuando Jesús les dijo allá en el aposento alto que se lavaran los pies unos a otros y que se amaran, aunque eso era quizá algo revolucionario para ellos en aquel tiempo, con seguridad que así lo hicieron, compartieron. Hubo otro Jacobo, Jacobo hijo de Alfeo, está referido en Marcos 15:40 como Jacobo el menor, lo que probablemente significa que era un hombre pequeño. Luego encontramos que hubieron dos hombres con el nombre de Judas. Estaba Judas, el hermano de Jacobo, y muchos piensan que él es quien escribió la epístola de Judas, porque ese hombre también era hermano de Santiago o Jacobo, lo que lo hace hermano de Jesús por padre y madre, o sea, por María y José. Pero los eruditos creen que no es el mismo Judas. Él también es llamado Lebeo o Tadeo en algunas listas, y luego está, por supuesto, Judas Iscariote. Tenemos que concluir esta lección por este día y vamos a continuar ampliando nuestro estudio sobre los apóstoles en nuestra próxima lección. Es interesante pensar en esto. Si usted fuera el Señor Jesucristo, ¿hubiera escogido a este tipo de hombres? Personas, nos dice la Biblia, sin letra, personas del vulgo, personas con variadas personalidades, oficios. ¿Qué tenían esta gente en común?, se preguntan algunos. Realmente sí tenían algo en común, y es que tenían el deseo de seguir al Señor Jesucristo. Cristo no iba a encontrar esto en la gente religiosa de su tiempo oculta, en los escribas, en los fariseos, en los saduceos, en los sacerdotes, pero sí lo encontró en estos 12 hombres que se comprometieron con Jesús y fueron los que hicieron la revolución en el mundo que permanece hasta hoy en día, llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Es importante ver, a raíz de esto, que lo que le interesa a Dios no es la capacidad, sino más que todo, el compromiso. ¿Está usted comprometido con Dios, mi estimado hermano? Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y a aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.